Justo estaba leyendo el libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza, y justo hablaba de cómo es que en realidad funciona nuestro cerebro, ya que a veces cuando tenemos un pensamiento, esto conlleva un recuerdo, y un recuerdo puede generalmente ser algún accidente que hayamos tenido o algo trágico que nos haya pasado en nuestra vida. Este recuerdo lo que produce es una emoción, es decir, el pensamiento conlleva al recuerdo y el recuerdo conlleva una emoción. En el libro se menciona que el pensamiento produce un recuerdo, que a su vez crea una emoción. Con el tiempo el pensamiento se convierte en un recuerdo, al que le sigue una emoción. Si este proceso se repite lo suficiente, el pensamiento acaba siendo el recuerdo, que a su vez es la emoción, es decir, el recuerdo es la emoción porque a lo conlleva a otro. Hemos memorizado la emoción, por ende, el recuerdo que conlleva la emoción, al final terminamos memorizando la emoción, que es el recuerdo. Cuando tenemos una experiencia, suele durar horas, días, lo que normalmente es, no sé, te terminaron, ya no estás con tu novia, o de repente sales, estás prendiendo el carro, se te bajan las llantas y cambia tu estado de ánimo. Normalmente esta experiencia puede durar horas o días. Y si ya después de horas y días pasa a semanas o meses, ya se convierte en un temperamento. Esto normalmente pasa cuando los niños, cuando están entre los 5 8 10 años y luego comienzan a pasar a la adolescencia, pues ellos en realidad lo que están haciendo, están creando un temperamento. Esto forjan los padres a los niños comentarles, no decirle, inculcarles las cosas que se les dice. Por si a un niño le dices no te quiero o no te amo, el niño va a crecer con esa mentalidad y cuando él sea grande también lo más probable es que repita eso con sus hijos o tal vez tenga problemas al tener una novia. Cuando ya pasamos del temperamento al rasgo de personalidad, esto con el paso de los años, lo que estamos haciendo es que esta experiencia crea una reacción emocional que puede transformarse en un estado de ánimo, después en el temperamento y por último en un rasgo de personalidad. Nosotros como personalidad memorizamos nuestras reacciones emocionales y vivimos en el pasado. Al nosotros tener estos comportamientos, estos recuerdos, estas emociones, lo que estamos haciendo es prácticamente vivir en el pasado. ¿Por qué? Porque son recuerdos, son cosas que están almacenadas en nuestras cabezas, que han pasado hace mucho tiempo, pero aún así las recordamos. ¿Por qué? Porque son cosas que están grabadas en nuestro subconsciente. Entonces, los rasgos de nuestra personalidad suelen basarse en emociones pasadas. La mayoría de las veces la personalidad, cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos sentimos, está anclada en el pasado. Por eso, para poder cambiar nuestra personalidad, debemos cambiar las emociones memorizadas, dejar de pensar en el pasado y lo más importante, dejar de vivir en el pasado. ¿Y cómo logramos esto? Es que el que vive en el pasado, el que vive en el presente, vive feliz. De esta manera podemos nosotros entender nuestro cerebro y podemos decir de que no es necesario tratar de vivir en el pasado ni pensar en el futuro. Lo que tenemos que hacer para poder vivir plenamente y ser felices a diario es poder pensar en el